decir. Tengo ya en la línea telefónica vamos a cambiar de tema radicalmente. Regresamos a la política y tengo en la línea telefónica al presidente estatal del partido Morena, Mario Bracamonte. Mario, ¿cómo te va? Un abrazo. Bien, igualmente, ¿tú qué tal? Qué gusto que estés con nosotros en Factor Radio. ¿Cómo está el estatus de Morena en este momento en Puebla? Si podemos hacer un diagnóstico contigo después de la elección extraordinaria, después de haber perdido en algunos municipios, después de que Miguel Barbosa, el gobernador electo, gana 2 veces. ¿Cómo están las cosas? Cuéntamelo todo. Bueno, primero yo creo que estamos satisfechos por el triunfo de Miguel Barbosa, que era el principal objetivo, y habiendo logrado el principal objetivo, pues pensamos que lo fundamental está conseguido. Esto significa que empezará en Puebla pues un gobierno alineado con el proyecto de nación que tenemos nosotros, que abandera el presidente de la República, y que cumple con los principios que el partido tiene y que el partido preconiza. El asunto, en segundo lugar, bueno, hay también un análisis serio, maduro, y que tiene como eje, pues, el realismo, por un lado, y por otro lado la humildad, porque entendemos que hay un llamado de la ciudadanía y un llamado de atención, no solamente a nosotros, sino a todos los partidos políticos, a través de la baja votación que hubo, muy baja, que significa un desinterés o una falta de conexión de la ciudadanía y los partidos o los políticos. Es una primera llamada de atención que nosotros recibimos y que responsablemente debemos analizar y superar a través de no solamente del análisis, sino de la corrección de ciertos aspectos. Luego están también lo que tú mencionabas, que efectivamente hay algunos municipios en los que las cosas no han salido tan bien como quisiéramos, ¿no? Sabemos en primer lugar que existe un problema de seguridad muy grande en el Estado, que es el problema que más sensible a la gente y que le preocupa más y que no ha sido resuelto, porque es un problema muy complejo, es un problema que depende de muchos factores, no solamente de nuestros gobernantes, pero no con esto, como ya lo dijo el mismo gobernador, no con esto vamos a renunciar a nuestras responsabilidades y excusarnos simplemente y escudarnos en que las circunstancias no nos permiten resolver los problemas, sino hay que afrontarlos. Él dice, voy a dar la cara por los presidentes municipales, los de todos los partidos, en particular por los presidentes municipales emanados de Morena. Y nosotros también tenemos el compromiso con esos presidentes municipales, en la medida en que podemos intervenir, porque hay que ser muy respetuosos del gobierno, el partido y el gobierno no son lo mismo, de auxiliar a los presidentes municipales, de facilitarles lo que sea necesario y recordarles siempre que llegaron a ejercer el cargo de elección popular mediante exactamente la elección popular y mediante los principios o abanderando los principios de Morena. Entonces no puede gobernar los gobernantes emanados de nuestro partido pues con principios distintos, que sea tanto como engañar a la ciudadanía y además ir en contra de nuestro objetivo, ¿no? Ya ha tomado decisiones contundentes, a algunos les gusta, a algunos no. ¿Qué esperamos? ¿Que el gobierno de Miguel Barbosa siga la misma línea del presidente López Obrador o que, de acuerdo a las características de Puebla, se tomen decisiones, digamos, más locales, presidente? Aquí deberíamos distinguir entre los aspectos esenciales y los particulares. Los esenciales nos llevan a concluir que el gobierno de Miguel Barbosa seguirá las mismas pautas y tendrá los mismos principios que el gobierno federal.
Yo, desde luego, no coincido con las ideas, aunque las respeto y las opiniones de los que piensan que el gobierno federal no está haciendo bien las cosas. Yo creo que sí está haciendo bien las cosas, pero eh, yendo al segundo aspecto, que es el particular, debe atenderse también a las peculiaridades del Estado. Y por tanto, Miguel Barbosa creo que también atenderá estas peculiaridades, porque evidentemente, pues, cada entidad del país tiene que ser gobernada de acuerdo a sus propias necesidades, y las necesidades de Puebla no son las mismas que las de Nuevo León, las de Tabasco o las del gobierno federal. Entonces, gobierno esencialmente igual al federal, sobre todo en los principios y en las metas, y distinto en las peculiaridades que deben ser aplicadas a Puebla. Del partido en este momento pues más importante del país, aunque en Puebla no lo es electoralmente hablando. ¿Cuál es tu opinión en relación a este tema de los migrantes? Porque es un tema muy controversial. No, hoy leía yo algunas evaluaciones demoscópicas en donde no todos los mexicanos estamos de acuerdo con el apoyo a los migrantes. ¿Cuál es tu opinión, presidente? Bueno, yo creo que hay que entender que desde hace tiempo ya se vive una realidad global e interconectada, interrelacionada. Cometemos un grave error si analizamos la realidad de México como un ente aislado. Nosotros tenemos una relación de muy diversa naturaleza con el gobierno de Estados Unidos y con Centroamérica. Entonces, primero tenemos que partir de que hay una dimensión geopolítica que a veces no consideramos y no analizamos. No podemos desconocer que tenemos frontera con ellos, no podemos desconocer que si México está mal, Centroamérica está bastante peor, y que los flujos migratorios son una realidad hoy en todo el mundo debido a factores muy complejos, pero sobre todo a la gran pobreza y la violencia que se vive en muchos países. Entonces, no podemos pretender que la migración se pueda detener tan fácilmente. Estados Unidos no ha podido, siendo un país tan poderoso, a pesar del muro y de todos de estos alegatos y bravatas, no ha podido detener la migración, y en algunas ocasiones tampoco lo ha querido. Ahora, creo que es demagógico pretender que se nos va a venir un mundo, una cantidad inmensa de gente y que vamos a tener que satisfacer las necesidades de todos. No, no creo que sea correcto. Sí va a haber gente, sí se va a tener que tomar medidas en la protección de la frontera y también en la atención humanitaria a los migrantes. México es un país cuya política exterior, que se está retomando, tiene como eje, además del respeto a la soberanía de las naciones y la solución pacífica de los conflictos, ahí está la doctrina Estrada, también la hermandad con los pueblos latinoamericanos, hispanoamericanos, y esto tiene una finalidad a mediano plazo, que implica también la recuperación de México del liderazgo natural sobre Centroamérica y probablemente sobre Hispanoamérica y Latinoamérica. Entonces, hay que pensar esto no con inmediatez. Ahora, no es cierto que nos vayamos a colapsar, y también esto que se está diciendo, que por atender a los centroamericanos se vaya a desatender a los mexicanos. A mí me parece que esto es una exageración. Llevamos además mucho tiempo recibiendo flujos migratorios, y el problema con Estados Unidos se ha solucionado desde mi punto de vista en forma eficaz e inteligente y de acuerdo a las posibilidades. El mundo de la política y de las relaciones internacionales no es un mundo ideal, sino un mundo de posibilidades y de aprovechamiento de esas posibilidades, y de acuerdo a nuestra situación geopolítica y de acuerdo a nuestra situación de relación con Estados Unidos, sobre todo después de tanto entreguismo, hemos hecho una buena negociación que creo que irá acomodando, porque también salvamos el aspecto arancelario. Trump tiene sus propios planes y debemos estar observando cuál es la realidad. No ahogarnos en vernos el ombligo, porque entonces no estamos considerando todas las implicaciones. México trae un problema severo en materia
de desempleo, en materia de pobreza extrema. Y bueno, el hecho de decir, y no lo dije yo, lo dijo el presidente, que la lana del avión que se va a vender, que bueno, primero hay que venderlo, va a servir ahora para apoyar a los migrantes. ¿No te parece que primero tendríamos que ver el tema de casa? O sea, hay hambre en México, Mario. Lo tenemos, yo lo considero en particular, pero no creo que una cosa excluya a la otra. Es decir, yo pienso que uno de los problemas de la pobreza o el problema de la pobreza en México no es un asunto de a dónde va el dinero, es un asunto, por ejemplo, de que existe una gran corrupción y una inmensa cantidad de dinero no llega a sus destinatarios y no se utiliza en lo que se llama la cosa pública. Es decir, yo creo que habrá más dinero gracias a que se ha combatido la corrupción y se está combatiendo. Se tiene un gobierno mucho más austero que el anterior, se tiene un gobierno que va a ser más eficaz en el gasto y entonces el dinero existe. Ahora, estamos restringidos en este momento porque hay una gran disciplina y una gran contención para reducir los gastos, para reducir el costo del gobierno, ¿no? Está visto que hemos reducido también la burocracia. Entonces, yo no creo que vayamos a seguir repartiendo o tapándonos con la misma cobija, porque la cobija va a crecer y va a atender a la pobreza tan grande que hay, que no se debe nada más, no es un asunto que surgió de la nada, ¿no? Entonces ha habido mucha corrupción, ha habido mucha desatención y hay muchos factores que producen esa pobreza que creo que se pueden solucionar sin dejar de atender esta otra realidad, que además es conveniente porque es una realidad que no podemos negar. Nosotros no podemos tapar tampoco la frontera a cal y canto y no recibir absolutamente nada, porque es una realidad que se va a dar. Entonces tenemos que solucionarla. Y no creo sinceramente que se vaya a destinar una gran cantidad de presupuesto a los migrantes, y de todos modos creo que las cantidades destinadas a la pobreza van a crecer exponencialmente. Oye, regresemos a Puebla, si me das permiso para concluir. Dos temas. Miguel Barbosa dijo en campaña, ni morenovallistas ni priistas. ¿Cuál es tu opinión de que Vanessa Barahona, ex candidata a diputada federal del PRI, pues hoy aparece como miembro del gabinete del gobernador electo? Esa es una. Y la otra, ¿hasta dónde va a permitir Morena? Porque la verdad es que fue un factor determinante que sus presidentes municipales pues sigan en la hamaca, presidente. Bueno, respecto de la primera cuestión, evidentemente nosotros no somos partidarios de que elementos cuestionados, o sobre todo más que cuestionados, de poca o dudosa capacidad y moralidad, integren los órganos de gobierno. Somos muy respetuosos de las decisiones del gobernador porque el partido tiene una función concreta. Si se nos pide nuestra opinión, desde luego compartimos esta de que no debe entrar gente cuestionada por su poca ética, su poca moralidad y capacidad. En el caso preciso del que me hablas, tengo entendido que esta persona no ha sido designada como secretaria, sino está en el grupo que recibe. Hay algunas personas, como si se analiza el listado, que están destinadas en el equipo de transición solamente a recibir la administración, pero no han sido designados como tales. Entonces todavía es un asunto que yo veo en proceso, pero desde luego, pues la opinión esta es la correcta. Nosotros seguiremos sosteniendo principios, pero también seremos respetuosos del gobierno. En algunas ocasiones no estaremos de acuerdo, lo haremos saber respetuosamente y dentro de la institucionalidad. Creo que hay que esperar, hay que tener paciencia, todavía no se ha determinado, por ejemplo, en este caso, nada definitivo. La segunda pregunta, perdón, ¿sobre qué era la segunda? Ah, correcto. Melodía. Bueno,
Nosotros ya estamos poniendo en la medida de nuestras posibilidades cartas en el asunto, porque entendemos que en algunos casos hay necesidad de fortalecer la capacidad técnica y en otros casos hay que insistir y también exigir que se cumplan los principios por los que se llegó al poder. ¿Les vas a exigir a Claudia Rivera, a Luis Alberto Arriaga, a Karina Popoca, que se pongan a trabajar con eficiencia? Ya hemos tenido conversaciones con ellos y próximamente nos vamos a reunir nuevamente y vamos a estar en contacto porque por lo que toca al partido empezará ya ahora, después de haber pasado por una situación pues, que tú conoces un poco agitada y complicada, logramos la unidad interna, logramos conciliar algunos intereses, logramos tener un candidato y ahora un gobernador. El siguiente punto es ajustar los gobiernos y haremos todo lo que esté en nuestras manos. Insisto también que estos gobernantes gobiernan para la totalidad y fueron electos para ejercer el cargo de gobierno y no son, aunque siguen siendo del partido algunos y otros impulsados por el partido, tampoco es que sea el partido el que pueda disponer, quitar, confirmar o lo que sea a estos gobernantes, porque vienen del voto popular y no son ni empleados de nosotros, ni tampoco tenemos autoridad de esa naturaleza sobre ellos. Sin embargo, la autoridad moral que tenemos y la capacidad como partido que tenemos para insistir en que se cumpla esto y auxiliarles en mejorar los aspectos en los que están deficientes, es algo que tenemos que hacer, lo estamos haciendo y lo vamos a intensificar. Ajustar gobiernos, ¿a qué te refieres, presidente? ¿A qué, perdón? Cuando hablas de ajustar, ¿a qué te refieres? Bueno, estoy refiriéndome, por ejemplo, a tratar. Bueno. Te escucho, presidente. Sí, estoy refiriéndome, a que efectivamente reconocemos ciertas deficiencias técnicas en algunos casos. Tenemos que ayudar a esas personas, las que tengan deficiencias, a mejorar con eficacia. Podemos sugerir en algunos casos cambios donde sea necesario y sobre todo tenemos que fortalecer los principios, ¿no? Pues ahí está. Nos preocupa la falta de capacidad técnica en algunos casos, los resultados nos preocupan en otros, los resultados que no se están dando, hay que reconocerlo. Hay quien sí está cumpliendo y lo está haciendo bien, tampoco es un desastre esto, pero sí reconocemos que tenemos que mejorar. Y estos ajustes se dan en esos dos aspectos, ¿no? Mejorar capacidad técnica, mejorar e insistir en el cumplimiento de los principios y sugerir probables cambios, no solamente en la conformación, sino también en el modo en que se están haciendo las cosas. Hay 8 solicitudes hasta este momento en el Congreso del Estado de revocación de mandato, pero tu compañero de partido, el señor Biestro, dice que no y ya le dio carpetazo al tema. ¿Cuál es tu opinión, presidente? Bueno, yo creo que mi opinión particular es que la revocación de mandato es una buena herramienta. El presidente de la República ha sostenido. ¿Es correcto? Ha sostenido la necesidad de que así sea. Yo no le tengo miedo al escrutinio del pueblo y sobre todo a la vigilancia estrecha que haga sobre la función del gobernante y que lo premie o lo sancione según sus resultados. Esa es mi opinión particular. No tengo en mis manos la solución. Sabemos que inclusive el presidente de la República lo propuso y tuvo sus más y sus menos. Hay quien se opone por razones de distintas índoles. Algunos argumentos son de naturaleza jurídica, otros son políticos y otros simplemente obedecen a intereses particulares y a que no hemos entendido qué es la democracia en algunos casos, ¿no? Pero mi opinión particular es, si yo puedo impulsar esto, creo que debo impulsarlo porque yo estoy muy atento a lo que el presidente de la República hace y sobre todo al modo en que se conduce en lo personal en el gobierno y cuáles son los puntos esenciales que debemos atender. Uno es realmente democratizar las instituciones y al país y someternos siempre al escrutinio del pueblo. No va en la misma línea
del presidente de la República. ¿Algún comentario final, mi querido Mario Bracamonte? Bueno, pues que estamos satisfechos con el triunfo de Miguel Barbosa. En segundo lugar, que estamos seguros de que empezará una transformación muy anhelada y muy necesaria para Puebla, salir de un sistema que, dicho con todo respeto para quien no opina así, pues asfixió y ahogó la vida democrática y la vida cívica de Puebla, y esto no es conveniente para nadie. Queremos y estamos en contacto con todos los partidos, los hemos invitado a negociar, a dialogar, han acudido muchos, estamos satisfechos de la actitud de todas las fuerzas políticas, y creo que la función del partido es servir a la concordia, a la unidad y a la mejoría de nuestros gobiernos. Asumimos las críticas con humildad, con responsabilidad y con el deseo auténtico de cambiar lo que tengamos que cambiar y de perseverar y permanecer en aquello que se está haciendo bien, pero sobre todo en los principios fundamentales del movimiento, del partido y del proceso de transformación del país. ¿Mario Bracamonte irá al gabinete estatal o permanece como dirigente del partido? Yo tengo que permanecer al frente del partido hasta donde llega el mandato que se me dio, el nombramiento, que es hasta noviembre de este año, y por tanto yo no voy a abandonar la responsabilidad. Así se lo he hecho saber a la militancia y también al CEN y a los dirigentes nacionales. Yo tengo una responsabilidad y estoy acostumbrado a cumplir las responsabilidades, me considero un hombre de honor, di mi palabra y la voy a cumplir hasta el final. Pues ahí está. Mario Bracamonte, te mando un abrazo. Gracias, igualmente, que estés muy bien. Es el presidente, era delegado y ahora ya es presidente del partido Morena en el estado de Puebla. Pues ahí está, O sea, el señor Biestro dice, no hay revocación de mandato, adiós, le da carpetazo. Y el presidente de Morena dice, no, cuidado, es una línea presidencial. Y ha luchado Andrés Manuel López Obrador por el tema de revocación de mandato, Y el presidente de Morena en Puebla, Mario Bracamonte, dice, por supuesto que estamos atentos a este tema.